Hola, mi nombre es Thomas Gray y soy un estudiante en el laboratorio de Don Katz en Brandeis University, cursando por mi doctorado en neurociencias. Esta charla es de mi camino en la ciencia y de cómo ustedes pueden hacer una carrera en la ciencia también. Primero voy a empezar con mi mamá, que me ayudó con toda mi vida. Entonces, mi mamá es de un pueblo en las montañas de Colombia que se llama Pensilvania y queda al norte del capital de Colombia, que es Bogotá. Ella nunca estudió en inglés porque no pensaba que lo iba a usar, pero en un viaje a los Estados Unidos conoció mi papá, un gringo en Atlanta, Georgia, y ella se quedó para vivir allá. Y después yo nací. Y yo nací en Estados Unidos, entonces con muchas bendiciones he tenido la ciudadanía de Colombia y de los Estados Unidos. Y yo siempre he estado cerca de mi familia en Colombia y mantengo una conexión muy fuerte con ellos. Y cada año yo voy y visito por la mayoría de mis vacaciones. En Colombia, mi tío es un neurocirujano y él me metió al mundo de la ciencia. Y eh, porque como él, yo quería ayudar a la gente y el forma de hacer eso que me dio más ganas era a estudiar el cerebro y estudiar cómo funciona el cerebro y eh, con eso yo quería entrar a la universidad para saber más de eso. Y de verdad yo nunca saqué buenas notas. Yo perdí muchos exámenes de matemática y olvidé mis essays de inglés, pero yo quería perseguir mi sueño y de estudiar el cerebro. Y yo sabía que no tenía las notas para entrar a colegios como Harvard o MIT. Y también yo vi el tuición de diferentes universidades que eran como 40,000 y 60,000 por ahí. Y yo nunca pensaba que yo podía pagar eso. Y sin ningún beca eh, de esas universidades, yo decidí a meterme en una universidad del estado, Georgia State University, que que quedó cerquita de mi casa en Atlanta. Entonces, yo seguí cursando y mejorando en las ciencias, matemáticas y en inglés. Y yo tomé algunas clases 2 veces porque me tocó como el cálculo. Y yo eh, encontré en mi primer año en la universidad un clase donde estudiantes podían investigar cómo funciona el cerebro de las moscas. Y ahora yo sé que eso no es la misma cosa como mi tío y eh, yo pensaba cómo voy a ayudar a la gente cuando estoy estudiando solo los cerebros de moscas. Pero eh, yo entendí que estudiando eh, el cerebro de moscas era un nivel que sí podía ayudar a la gente, porque hay muchas eh, investigaciones que primero pasaron en la mosca y después lo pasaron para ratas y después para humanos. Y yo en esta clase investigué cómo eh, estos neuronas del cerebro de los moscas responden al frío y al mismo tiempo al toque ligero. Y después conseguí una posición en este laboratorio del profesor del clase y presenté estas investigaciones en conferencias de neurociencia en todos lados, como Texas, Michigan y Boston. Y ahora yo estoy en mi doctorado porque yo quería empujar este estado de conocimiento del cerebro
que hay. Y aquí es una demostración del proceso de aprendizaje de diferentes programas del estudio. Aquí tenemos la universidad, donde estudias mucho y de todo. Y después el maestría, si quieres añadir 1 o 2 más años, donde estudias más y más cosas. Y después tienes el doctorado, donde te enfocas y estudias para sacar nuevo conocimiento de lo que la sociedad no conoce todavía. Entonces, si te interesa la ciencia y quieres ver si te gusta la investigación, durante tus primeros años en la universidad puedes estudiar en un programa que se llama un REU, y acá puedes trabajar por un laboratorio durante un verano, y puede ser en cualquier sitio, en todos lados de Estados Unidos y en muchos diferentes tópicas. Y eh, te pagan todo el verano y generalmente te dan eh, casa y comida. Y yo sé que quedan muchos años hasta que tienes que decidir si vas a hacer eh, un posgrado o si vas a entrar a medicina o trabajar, pero yo te puedo enseñar un poquito del proceso paso a paso del doctorado. Entonces, en este proceso, en el Estados Unidos, tú puedes entrar inmediatamente después de la universidad, eh, y no tienes que hacer el maestría. Y también te dan tuición gratis para hacer tu doctorado, de verdad. Y además te pagan 4,000 al año. Entonces, de verdad, es como tener un trabajo, eh, pero te están pagando para estudiar algo que te gusta. Entonces, después de 1 o 2 años de clases, te enfocas y en cumplir tu plan de investigación en tu proyecto, y después de más o menos como 3 años, terminas y publicas tu proyecto. Y ahora eres un doctor. Para mi proyecto, yo quería estudiar el sabor o flavor y cómo el cerebro puede responder a la combinación del gusto y olfato. Ahora tenemos los eh, principales componentes del gusto, que es el azúcar, sal, el eh, amargo y cítrico. Y después tienes los aromas, que es el olfato. Y también hay otras cosas que influyen el sabor, pero yo me enfoco en el olfato y el sabor. Y yo estudio estas dos partes del cerebro, que se llaman los cortesías del gusto y del olfato. Y en la izquierda es una mapa donde tienes el proceso del gusto, y en la derecha tienes un proceso del olfato, donde acá está tu nariz, dentro de tu nariz, y tienes todo el proceso hasta la cortesía del olfato. Y estos modales de sensación son poco investigados. Entonces, por eso yo quería estudiar cómo funciona el sabor y cómo está representado en el cerebro. Y también yo estoy enfocando no solo cómo estos dos sistemas trabajan, pero cómo influyen al sensación opuesto. Entonces, tú sabes cuando estás enfermo, cuando de pronto tienes COVID, que el sabor de la comida no es el mismo. Y de verdad, esto es porque tu nariz está tapada y los moléculos de la comida no pueden entrar a tu nariz y influir tu sensación de sabor. Entonces, esto es el pregunta que yo quiero eh, analizar.
Entonces, para mi metodología, como muchos laboratorios en el Estados Unidos y el mundo, usamos la rata para entender cómo funciona el cerebro y podemos usar metodologías que no podemos usar en humanos. Y para esto, yo meto unos alambres de metal que son muy, muy delgadas y que son conectados a un computador al cortesía del gusto y del olfato al misma vez. Y con eso yo puedo ver cómo comunican estos dos centros del cerebro. Y con esto puedo ver cómo está influyendo el olfato al gusto y al revés. Y puedo ver cómo responden los neuronas al sabor y cómo se crea esta representación combinada del gusto y olfato. Y el punto de mi estudio es que para entender cómo funciona el sabor, uno tiene que saber cómo influye el olfato al gusto y al revés. Y esto de verdad, eh, uno eh, piensa en esto muy poco, pero es algo que usamos cada día cuando tú te levantas y te tomas un café. Eh, no sería el mismo sentimiento si tenías eh, solo el gusto o solo el olfato. Entonces, esta combinación de todo es lo que me interesa. Y ahora eh, yo quiero ver eh, qué está pasando con este sistema en neurociencias. Entonces, si tienes algunas preguntas, puedes empezar y me puedes mandar un email, un correo al thomasgray@brandeis.edu. Muchas gracias por tu atención y por escuchar esta charla.